Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué Muchas tal? gracias por acercarte acá al piso. No, un placer, Gaby. Bueno, Daniel, ¿cómo está haciendo Mendiolaza para hacerle frente a esta pandemia? Bueno, creo que antes que nada no es como que estuviéramos viviendo una película, ¿no? Esto es realmente, creo que lo que hemos visto varias veces no está sucediendo en la vida real, con lo cual ha sido bastante, no sé si difícil, pero sí extraño, digamos, en cómo tener que llevarlo adelante esto, porque incluso en su primer momento parecería ser que nadie tomaba conciencia de la grave situación, ¿no? Hasta que realmente empezó a llegar a nuestro país, empezamos a ver lo que empezó a suceder en los países europeos, sin duda que el primero arrancando por China, pero después cuando empezamos a notar esta situación, bueno, creo que ahí se empezó a tomar conciencia hasta que, bueno, se declaró el aislamiento obligatorio y social. Dada esa circunstancia, nosotros, si bien es cierto, dentro del corredor de Sierras Chicas tenemos un grupo de WhatsApp por el cual estamos permanentemente conectados, siempre por los distintos temas, todos los intendentes, desde La Calera hasta La Granja, somos 11. Eso es muy beneficioso porque ahí estamos intendentes de todos los colores políticos y en definitiva, esa transición de esos 4 años anteriores que hemos venido, digamos, pese a que ha habido algunos cambios de autoridades, pero que en definitiva se han ayornado, digamos, al trabajo en conjunto, nos ha servido porque estamos permanentemente en contacto, que a medida que van surgiendo algunas normas nuevas, algunas cuestiones particulares, fundamentalmente en el caso particularmente mío, que yo pertenezco a la Mesa Provincia y Municipio y a la Mesa de Seguimiento de la Coparticipación, entonces a medida que voy teniendo toda esa información la voy subiendo, digamos, a los grupos. ¿Cómo está trabajando también la mesa antes de pasar a preguntarte por el municipio cómo van a hacer con el tema de los Tuvimos solamente sueldos? una reunión al momento que no se había decretado todavía la cuarentena, sí se había decretado, digamos, el receso administrativo, donde ya habían cesado, digamos, el tema de las clases, y de ahí en más fue la última reunión. Después la mayoría se creó un grupo también de WhatsApp por donde estamos conectados directamente con el ministro, y esto es permanente porque esto va cambiando minuto a minuto, hora tras hora y día tras día en base a lo dispuesto y en base a lo que va sucediendo. Así que hoy por hoy tenemos normalmente en todo el corredor un mismo control, la gente está respondiendo bastante bien, sin duda que, como decía el presidente, y en esto coincido, particularmente creo que hay un 90-95% de la sociedad, digamos, que ha tenido esto, que ha tomado conciencia de la situación. ¿Han tenido que meter a alguien preso en Mendiolaza, Daniel? Tuvimos 4 hechos lamentables, digamos, por no respetar, que hoy por hoy, incluso hasta con gendarmería, digamos. ¿Van a la cárcel o quedan con prisión domiciliaria? Hoy quedan con prisión domiciliaria y quedan con un antecedente en uno de los momentos más críticos que está sufriendo el país. Es grave el antecedente que les queda. El antecedente es gravísimo. Por eso es importante que la gente respete, ¿no? Y eso que permanentemente le vamos diciendo. Caso por ahí, a diferencia de otros lugares, nosotros tenemos concentrado en nuestra ciudad gendarmería, policía, seguridad ciudadana, defensa civil y bomberos voluntarios. La verdad que un trabajo entre las 5 fuerzas, sumado a todos los funcionarios, que tenemos la doble responsabilidad, digo, porque en definitiva nosotros tenemos una responsabilidad de cumplir con la cuarentena y el aislamiento, pero también tenemos la responsabilidad de hacer cumplir esto, con lo cual nos obliga a estar en la calle, tratando de velar, digamos, por cada uno de nuestros vecinos y fundamentalmente en todos los aspectos, control de precios, control de la circulación. Están haciendo controles de precios, también es algo importantísimo porque se han disparado algunos productos enormemente. Esto es malo, en algunos casos de algunos abusos. Nosotros hemos notificado a 6 comercios, de volver a reincidir automáticamente lo voy a clausurar. Primero porque hoy por hoy hay que tener en cuenta que estos negocios son los que más están vendiendo. Entonces, por una cuestión solidaria con los negocios que hoy están cerrados, ellos deberían tener por lo menos una cuota parte de responsabilidad. Y digo que están vendiendo más de lo habitual, hoy lo que es un supermercado, un almacén, una verdulería, una carnicería, porque normalmente la gente, el primer miedo que tiene cuando te dicen cuarentena es comprar alimentos para tener un abastecimiento, sin saber encima cuántos son los días. Entonces me parece que sería una cosa de irresponsable, para no llamarlo de otra manera, quererse abusar, digamos, de la gente. ¿Cómo se manejan con los servicios municipales, con el pago de impuestos, con los sueldos? Bueno, hoy los pagos de los impuestos, bueno, es online, o sea, lo único que puede estar, tenemos las guardias permanentes, sí se hace la recolección de residuos, sí tenemos la guardia de alumbrado público y sí tenemos una guardia
en servicios públicos ante una emergencia, ante alguna situación. Supongamos, te llueve torrencialmente, tenés que sacar una máquina para movilizar, si no, después lo demás está todo paralizado, administrativamente también. Sí tenemos una guardia telefónica para atender a todos los reclamos. Sí se han arbitrado todos los medios para la cuestión sanitaria. Hemos separado los 2 centros de salud, esto por dirección y directivas del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia. Esto es buenísimo también poder tener contacto directo con el ministro, porque si bien es cierto, en la sintomatología febril o de un goteo nasal o de un dolor de garganta, quiere decir que puede llegar a ser una sintomatología de lo que es el coronavirus. Entonces, hemos habilitado el centro de salud que está ubicado en el centro cívico y el otro centro de salud para los otros tipos de consultas para no mezclar los pacientes. Eso es una prevención que lo estamos haciendo todos los municipios. ¿Derivan o tienen alguna cama? Automáticamente nosotros derivamos a Unquillo ante alguna situación. Así se dio el primer caso que tuvimos nosotros en nuestra ciudad. Ante una situación, un síntoma, digamos, febril, automáticamente llegó. Convengamos que era un viajero, venía de Estados Unidos, estaba haciendo la cuarentena en la casa, junto a toda su familia, se llegó al hospital de Unquillo, le hicieron el hisopado. Lo bueno que antes todos estos estudios iban al Malbrán, hoy automáticamente se hacen en el Rawson, con lo cual en 24 horas ya tenemos rápidamente el conocimiento si dio positivo o negativo. Dentro de la mala suerte que dio positivo, lo bueno, digamos, que está haciendo su cuarentena en el propio domicilio, teniendo en cuenta que estamos hablando de un adolescente de 19 años y con un buen estado de salud también, ¿no? Porque esto depende también del organismo, si te ataca, digamos, este tipo de virus. Seguro, ¿no? Seguro, es peligroso. Daniel, ¿pensás que la clase dirigente va a salir fortalecida de esta situación si finalmente se logra vencer esta batalla? Mira, creo que lo más importante y que he destacado yo, el trabajo que hoy estamos haciendo, la nación, la provincia y los municipios. Ojalá de esto que yo vengo bregando de tantos años, de una mesa nación, provincia, municipio, ojalá que nos sirva, porque en definitiva, si bien es cierto que hoy estamos hablando de una cuestión mundial, pero también nos toca a nosotros como una cuestión nacional. Entonces, que tengamos un presidente, 26 gobernadores y 2.541 intendentes trabajando todo por la misma causa, dejando de lado todos los colores políticos, es lo mejor que nos puede estar pasando como sociedad. La gente lo está viendo bien a eso, que estemos todos trabajando mancomunadamente y con un gran esfuerzo, con esta doble responsabilidad, sumado al otro esfuerzo que estamos haciendo ahora, también donar parte de nuestro sueldo, digamos, a las cuentas bancarias que hemos habilitado justamente para... Eso lo están haciendo los funcionarios de Mendiolaza. En el caso, sí, lo va a empezar a hacer la mayoría. Esto nosotros en el caso nuestro lo estamos haciendo y ahora se van a sumar ya la mayoría, pero creo que es importante. Es algo totalmente positivo. Daniel, ¿qué tenés para decirle al pequeño comerciante de Mendiolaza que hoy tiene sus puertas cerradas? Bueno, en esto nosotros dentro de las medidas que lanzamos, bueno, sin duda que van a estar eximidos los pagos y a su vez también seguramente que tendremos que después analizar caso por caso particular. A su vez estamos haciendo ayudas económicas a distintas familias. Hemos hecho una prórroga todo lo que es en la parte de los impuestos, en lo que es tasa a la propiedad, impuesto a la automotora, industria y comercio, justamente. Se prorroga por unos y se prorroga hasta que dure y después analizaremos puntualmente si hace falta prorrogarlo 60 días más. Yo no quiero decir que esto es un año perdido, pero lamentablemente vamos a una situación realmente compleja que después de superar esto, que ojalá sea rápido, estamos hablando de una cuestión de salud, de una cuestión sanitaria. Ahora bien, la situación que nos va a quedar en el post, que es la cuestión económica, va a ser una cuestión difícil. Yo esto lo he anticipado en distintos medios. La única solución que tenemos hoy en nuestro país y con la situación problemática que tenemos con el Fondo Monetario es tener una cuasimoneda, un bono, pero un bono nacional, no que cada provincia emita. Esto es importante porque hoy va a empezar a faltar un circulante diario. Está emitiendo, ya ha emitido 420.000 millones en marzo. Pero lo que pasa es que eso va a tener un cierto límite y una cierta cota en donde realmente va a haber que parar. ¿Por qué? Porque todo eso va a generar a la larga tener dificultades con el Fondo Monetario. Hoy el Fondo le conviene ofrecer porque saben la situación que nos encontramos todos. Y cuando digo todo me refiero a nivel mundial porque esto es una situación complicada. Ahora nosotros podríamos tener, porque en definitiva, ¿quién nos cubre el 30% menos que hemos recibido de coparticipación? ¿Y quién nos va a cubrir el 50 o 60%? Para que los televidentes entiendan la coparticipación, se nutren del pago de los impuestos. Vamos a tener un receso impositivo por lo menos
de 90 a 120 días. ¿Quién va a cubrir ese desfasaje? Bueno, eso se cubre normalmente con una cuasimoneda que sirve para el circulante diario, que sirve para el almacén, que sirve para la verdulería, que sirve para la carnicería, para ayudar a las familias que hoy no tienen. Bueno, esperemos que salgamos pronto de esto. Te agradecemos, Daniel, nuevamente por haber por favor, venido un placer. al piso con nosotros. No, y un agradecimiento a todos ustedes que en realidad son los comunicadores, que creo que es lo mejor que está pasando. El mismo trabajo que estamos haciendo nosotros lo están haciendo ustedes. Muchas también. gracias, Daniel.